De llegar imágenes de última hora. Fíjense porque son imágenes inéditas y llamativas. Aluniceros en moto. Aluniceros en moto. Yo no sé quién se va a hacer más daño, si el motorista o la moto. Qué barbaridad, ¿no? No es una barbaridad porque lo que están viendo evidentemente son oficinas con cristal reforzado y es una banda a la que acaba de detener, repito, los Mossos de Escuadra que operaban de este modo, robaban motocicletas que después estrellaban literalmente contra los escaparates. Solo les falta ir con el casco directamente, lo lleva. embestir ahí con la cabeza. Sí. Son imágenes que nos acaban de llegar, les estamos mostrando. Es una modalidad de alunizaje que hasta ahora no habíamos visto, o por lo menos nos sorprende. Los Mossos relacionan a esta banda con hasta 11 robos, especializados sobre todo en estancos, el robo de tabaco. Han conseguido abrir la puerta y entrar y colarse por ella. Señores, es un cristal blindado en toda regla, ¿eh? Pero hay que pensar que ese tipo de puertas, por su tamaño y por otras características, difícilmente iba a conseguir reventarla con un vehículo todoterreno, que es lo que suelen utilizar. Claro. Robado, ¿eh? Tanto esa moto como los vehículos hay que recordar que son robados. Y esto, pues, sin ni más ni menos se han especializado en eso porque tendrán detrás una organización que les compra ese tabaco y que trafican con eso. Aprovechaba el momento en que en la calle había poca gente, de noche. Claro. Si me permitís curiosidad, en Madrid estamos llevando últimamente muchos robos con alcantarilla. Levantan la alcantarilla, la tiran contra el cristal del escaparate y lo revientan. O sea, que por eso digo que es más curioso casi la alcantarilla que la moto. Bueno, pues ya lo están viendo, imágenes de última hora distribuida por los Mossos de Escuadra. Por cierto, entre los integrantes de la banda, esto desgraciadamente empieza a ser habitual, había un menor de edad. Así que bueno, ahí lo dejamos como imagen llamativa, sorprendente, como dice Alfredo. Los hay incluso más expeditivos. Fíjate la hora de, como decía Susana, bastante tarde, las 4:30 de la mañana. Lo que pasa y tranquilamente, ¿eh? Porque el otro que está ahí esperando a que este rompa el cristal está como que está en su casa. Está durmiendo, es una calle poco transitada y nadie se da cuenta, les da tiempo a robar. Fíjate, lo han hecho en multitud de ocasiones, 21.000 euros de botín, no está mal. Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Me confirmáis, compañeros, que nos ocupamos ahora de la trama de los niños robados? Porque esta es una semana clave, importantísima para las víctimas, la más importante que han vivido hasta ahora. Ayer Sor María no quiso hacer declaraciones, pero no sé por qué, luego decidió hacernos llegar a todos los medios un comunicado. Digo yo que podía haber declarado ante el juez y se ahorraba el comunicado. Y he de decir que para aquellos que piensen que Sor María tiene la mente frágil, antigua, ya envejecida, con poca memoria, oye, el comunicado es explícito, Habría que además no preguntarse poder, lo cuenta muy bien. Si lo ha redactado ella también, ¿no? Habría que preguntarse si lo ha redactado la propia Sor María. Atención a ese comunicado. Ante las informaciones aparecidas por mi comparecencia en los juzgados en calidad de denunciada, quisiera hacer saber que son falsos los hechos que se me imputan. Y aquí vienen los más llamativos, Susana. Me repugna en lo más hondo de mi ser. Considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica realizada bajo coacciones y amenazas. Atención a ese Esa coletilla es clave, porque ella deja muy claro, o quien lo haya redactado, yo lo quiero decir, poner las palabras coacciones y amenazas. Eso es lo que diferencia un delito de una falta, para empezar. Es decir, aceptaría la separación, la adopción más o menos legal, pero no bajo coacciones y amenazas. Esa es su defensa. Bueno, señores, vamos a estar muy pendientes. Enseguida vamos a analizar esas palabras en un día en el que han sido llamados a declarar los padres adoptivos de algunos de los niños sustraídos por Sor María, presuntamente. El problema es que el juez está indispuesto, según nos decía nuestro compañero Teo Ibernón, y posiblemente esa declaración no se pueda producir a lo largo de esta mañana. En cualquier caso, nosotros hemos hablado con sus padres, les vamos a ofrecer aquí sus declaraciones, sus comentarios. Pero es que nos tenemos que ir ahora mismo a Andalucía, porque hay un caso tremendo que nos llama mucho la atención. Fíjense, un matrimonio andaluz es amenazado con retirarle la custodia de su hijo por denunciar al servicio de salud. Es tremendo. Van a conocer enseguida a unos padres que hoy tienen una sensación agridulce, mucho más agria que dulce. Perdieron a un bebé recién nacido. Además, fue una pérdida prolongada en el tiempo. Casi 400 días estuvo el bebé en la UCI. Durante ese tiempo los padres demandaron. Han ganado la demanda. El Servicio Andaluz de Salud les tendrá que pagar 140.000 euros por una negligencia médica. Pero este caso esconde lo que les acaba de contar Susana. Coacciones y amenazas para que quitaran la denuncia o perderían al bebé. Enseguida estamos con ellos en directo. Primero queremos que los conozcan.
el momento del parto yo no tuve información ninguna. Mi hijo nació, vamos, se puede decir que muerto. A mí no me dieron información ninguna. Yo tuve que, a las pocas horas, levantarme y ver a mi hijo, pedí información, porque nadie se molestó en darme información de él. La han escuchado, evidentemente, después del tiempo que ha pasado, se le veía todavía triste, pero algo de satisfacción al saber que se repara la negligencia por la que murió su hijo. Pero ojo, queremos hablar de aquella coacción, de aquella visita de una trabajadora social que amenazó con llevarse al niño. Para eso nos vamos en directo. Toñi Portillo se encuentra con esta pareja, se encuentra con su abogado. Toñi, cuando quieras, buenos días. Buenos días, compañeros. Efectivamente, estamos con Ana, con Nicolás y con José Luis, el abogado que ha llevado este caso, que, como tú bien decías, una noticia algo agridulce por la circunstancia, porque Aitor, su pequeño, falleció 1 año y poco después de su nacimiento, pero por lo menos la justicia le ha oído. Buenos días a los tres, muchísimas gracias por atendernos. Ana, yo le decía que han vivido ustedes una auténtica pesadilla, ¿no? Sí, es una auténtica pesadilla. Nosotros hemos vivido una pesadilla durante 396 días. Mi hijo nació en el hospital de Puerto Real y luego no sabíamos a quién pedir ayuda. Entonces decidimos acudir a José Luis. Y ya él nos informó de cómo podía ayudarnos después de la muerte de mi hijo. Porque su hijo, en el parto hay una negligencia médica, que ya está la sentencia y ahora lo vamos a hablar, ¿verdad? Sí, una negligencia médica. ¿Y qué pasa durante esos 390 y tantos días que dicen que vivieron un calvario? Pues que mi hijo vegetal, quedó con una parálisis total. ¿Cómo fue el parto, Ana? El parto empezó bien, pero en el último momento, desde las 1:10 hasta las 2, pues ahí empezó todo. El niño sufrió una asfixia severa y a causa de eso, pues tiene las secuelas que tenía. Además, Nicolás, ¿usted asistió a ese parto? Sí, yo estuve presente en el parto. ¿Qué se decía, qué se veía? Pues yo veía que no se hacía nada, que estaba ahí esperando como que le viniera el niño a los brazos. Estaba sentado en una sillita y veía que no hacía absolutamente nada, que no... El bebé no salía, pero los sanitarios tampoco hacían por sacar al bebé. No se veía que hacían nada. Estaban esperando ahí a ver si el niño le venía a los brazos de ellos. Ustedes, alertados de cómo nace su hijo, piden informes y esos informes nunca aparecieron. Usted quería que lo aclararan su abogado, ¿no? Sí, queremos que lo aclare porque ese informe no aparece. Ana, enseguida escuchamos a su abogado, pero déjeme que les haga una pregunta a los padres antes de eso. ¿Qué pasó con esa asistenta que se le acercó a usted y de alguna manera, bueno, le hizo una confesión tremenda? Bueno, la asistenta vino a mi casa, pero ella es una víctima más de todo esto. Ella vino coaccionada por ellos, por la administración de Puerto Real. Le dieron una serie de información, pero falsa. Entonces ella vino a ver si eso era verdad. ¿Pero qué le dijo? Me dijo que la información que ella tenía era de que mi hijo no estaba en condiciones adecuada y que yo no era una persona apta para cuidar a ese niño. ¿Por qué? ¿Por qué no era una persona apta? Porque según ella tenía epilepsia, era una persona un poco desequilibrada y no estaba preparada para cuidar al niño que tantas secuelas tenía. Ana, y tantos problemas tenía. ¿Y usted ha tenido epilepsia en alguna ocasión? Sí, he tenido epilepsia en alguna ocasión, pero vamos, yo ya estoy curada de eso. Pero, esa enfermedad ya estoy curada. En cualquier caso, ¿a las madres epilépticas se les retira a sus hijos porque no están preparadas para cuidarlos? ¿De dónde sale eso? No, para nada. Ana. Pero ella quería para utilizar... nada, porque yo conozco muchos casos de epilepsia y ¿sí? Para nada se le retira pero ella la custodia de los hijos. Que tiene presiones para utilizar ese argumento peregrino para retirarle la custodia de su hijo en el caso de que su hijo se recupere y salga adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Es más, le dice a usted que si no retira la denuncia contra el Servicio de Salud andaluz,
perderá la custodia. No, vamos, no exactamente. A ver, Ella me dijo, vamos, no exactamente, pero ella me dio a entender que yo no estaba preparada para eso y que fue a raíz de la demanda que yo le puse a ellos. Y que de repente, Ana, de repente, que yo le puse, si usted quita la demanda, se acabó la epilepsia. Eso es, si usted quita la demanda, se acaba la epilepsia, se queda con su niño y todos tan contentos. Sí, yo quiero saber si van a hacer... Exactamente. Yo quiero saber, ahora que ustedes han resuelto el tema de la negligencia con sentencia, como hemos visto, ¿se va a hacer algo sobre ese asunto? Nos parece gravísimo, que una asistente social se persone en casa de alguien y deje deslizar la idea de que si la denuncia desaparece, todo quedará en agua de borrajas. ¿Van a hacer algo ustedes? Pero vamos, ella vino con una información que la administración le dio falsa de mí. Ya, pero es que ella es una víctima más de todo esto. Más grave todavía. Más grave todavía. Eso es lo que nos preocupa. Ella es una víctima más de todo esto. Claro, la negligencia es tremenda, esa mala praxis que... Porque la información que ella traía era falsa. Ya, es que ese es el problema. Esa es la cuestión que nos ocupa. Falsa o cierta no puede ser transmisora de amenazas ni coacciones de ningún tipo. Vamos a preguntarle al abogado, a José Luis, por ese asunto. José Luis, ¿van a emprender ustedes medidas ante esas supuestas presiones? Cuéntenos. ¿Van a emprender medidas? Porque, Susana, le estoy diciendo la pregunta que querías que respondiera porque el invitado no te ha oído. ¿Qué medidas se van a...? Bueno, lo verdaderamente... contra esa asistenta social que acude a una casa amenazando a una familia. La asistenta social parte de una premisa falsa, que es que le dan una información de que la gestante no está en condiciones para cuidar a los críos. Pero claro, cuando va a la casa y ve la situación de la familia, directamente pues se derrumba y le confiesa que venía por instrucciones muy concretas de intentar quitarle la tutela. Pero centrándome en la sentencia, lo verdaderamente escalofriante de esta sentencia es que dice que para que no hubiera forma humana de saber lo que pasó en el momento crítico, que es el del expulsivo del parto, se arrancaron las tiras de monitorización de los 50 minutos antes del alumbramiento. ¡Qué barbaridad! Que es cuando el niño estaba asfixiándose. ¡Barbaridad! Y de esa forma se privó a los padres y a los peritos médicos de saber realmente qué es lo que había pasado. Pero, abogado, y tenemos que denunciar estas prácticas que últimamente se están repitiendo por parte de la administración sanitaria, porque la historia clínica, en primer lugar, es propiedad del paciente, que eso no lo sabe el gran público. Y en segundo lugar, el hospital o la administración sanitaria, en este caso el Servicio Andaluz de Salud, tiene la obligación de guardia y custodia, de esta historia clínica. Muchas gracias. Es que es tremendo. Abogado, nos está dejando abogado de piedra. Y es verdad que lo que dice usted es cierto. Usted, quien está en casa, es el dueño de su historial médico, de su salud. Que te lo den a veces, nadie le engañe, que nadie le engañe. ¿No os parece que detrás de todo esto lo que subyace es un fuerte corporativismo en determinados colectivos, como es el caso de los médicos? Absolutamente de acuerdo con usted. La negligencia. Hay un corporativismo brutal y cuando hay un caso de hipoxia cerebral isquémica donde se están dirimiendo enormes cantidades económicas de indemnización, todo vale. Quiere decir que la administración no está teniendo ningún tipo de escrúpulo en ocultar la realidad y hace desaparecer deliberadamente partogramas, tiras de monitorización, que son los registros tococardiográficos, que es lo que te demuestra si justo en el momento crítico anterior al expulsivo el bebé estaba sufriendo o se estaba asfixiando, o la contractilidad uterina estaba disparada, los latidos fetales cardíacos estaban disparados, y no hay forma de ponerlo en pie, porque ningún perito ginecólogo se atreve a mojarse, puesto que no tiene los documentos esenciales para dirimir qué es lo que pasó. Pero siguiendo su relato, esa misma administración que intenta tapar todo este asunto está dispuesta a llegar a arrebatarles los niños a esos padres que han denunciado una negligencia. Bueno, es tremendo, tremendo. Muchísimas gracias y nos alegramos que se haya hecho justicia. Efectivamente, unas presiones que, en fin, no son de recibo y que nos estremecen. Gracias, de verdad, y bueno, pues en parte nos alegramos porque por lo menos se les ha compensado por ese dolor. Sé que la pérdida de un hijo jamás tiene compensación posible, pero se ha hecho justicia. Gracias, de verdad. Bueno, vamos a hablarles de otro asunto. Se está buscando un pirómano porque un pequeño pueblo de la provincia de Castellón, Villores, vive atemorizado después de que alguien prendiera fuego a 3 casas. Un pueblo muy pequeñito. Nos vamos a ir en directo y les hago hincapié en lo de pequeñito porque alguien está quemando casas de forma indiscriminada.
en Villorés, en Castellón, lo hace de noche. Es que es muy pequeñito y es que imagínense lo que es ir por el pueblo sin fiarte del vecino que te cruzas por la calle. Alguien quema casas, lo hace de noche y con familiares dentro. En Villorés, en Castellón, está Isabel Goyanes con una familia que, por cierto, lo puede contar de milagro. Efectivamente, de milagro. Y el pueblo es tan pequeño, como decís, que tiene tan solo 50 habitantes. Lo están pasando francamente mal. Despertado todavía de esta pesadilla que están viviendo. Quiero que veáis dónde se inicia el fuego que podía haber afectado y afectó de hecho a 3 viviendas, a 3 casas. A lo largo de toda la acera rociaron un líquido inflamable compuesto de gasoil y aceite, una mezcla inflamable, como decimos, que llegó hasta este domicilio, hasta la puerta de la casa de la familia Aguilar. Aquí además habían depositado un bidón de gasolina. Si os parece, entramos dentro de la vivienda y vemos cómo ha quemado. Están todos los hechos, como veis, ahumados, y dentro estaba la familia Aguilar. Aquí vamos a ver a Monse y también a Pepe. Estaban dentro, estabais durmiendo y bueno, habéis salvado la vida, Pepe, de milagro. Fue una casualidad que nos despertásemos porque eran las 3:30 de la mañana casi y estábamos durmiendo y oímos crujir unos crujidos que después nos ha dado la sensación de que sí eran los cristales que se rompían. Y claro, nos despertamos sobresaltados, intentamos bajar a la planta baja, que era de donde provenían los ruidos, y se levantó mi mujer y se dio cuenta de que subía un calor por la escalera tremendo. Entonces nos dimos cuenta de que había fuego. Y ella me comentó, hay fuego, pero claro, desde arriba no sabíamos dónde estaba el fuego, ni lo podíamos ver. Fue entonces cuando pensamos en que en la planta baja estaba mi suegra. De hecho, escapáis por el balcón de la casa. Sí, porque al ver que no podíamos acceder a la planta baja por la escalera, mi hijo mayor y yo pues saltamos por el balcón. De hecho, saltamos semidesnudos. O sea. El miedo que esta familia tenía es que la abuela dormía exactamente en la planta baja. Aquí estaba la madre de Monse en la planta baja y es el miedo que teníais. Teníais que rescatar como fuera, Monse, a tu madre. Sí. Es que era una sensación de miedo y de... hasta que ya vimos que podía estar bien. Terrible. Fue terrible ese rato. Estamos también con el alcalde del pueblo, él es Iván. Iván, sé que estáis viviendo una auténtica pesadilla. ¿Qué puede pasar? Porque no es la primera vez que esto sucede. No, no es la primera vez. Llevamos 3 años en que cada año tenemos un susto de este tipo. Las otras veces pues el fuego no llegó a... se consumió, no acabó de prender la casa, pero en esta ocasión la destroza ha sido importante y además se ha dado la casualidad de que había personas dentro que han podido escapar por sus propios medios. El año pasado, la segunda vez que ocurrió el incendio, las personas que estaban en la casa por circunstancias personales se fueron esa misma tarde y alguien intentó quemar esa casa por la noche. Entonces, Iván, ¿sospecháis de alguien? A ver, sospechar es complicado porque este es un pueblo donde nos conocemos todos. Este tipo de actos solo ocurren aquí en esta población, no ocurre en ninguna más. La gente habla, pero es que puede ser cualquiera, pero lo que sí que está claro que la persona o las personas que hacen esto pues tienen un conocimiento del pueblo, de los accesos del pueblo, incluso de las casas. Iván, muchísimas gracias. Sabemos, eso sí nos lo ha dicho el alcalde, que sí o sí, aquí en Villores vais a instalar unas cámaras de seguridad para por lo menos controlar, y habéis pedido ya la colaboración y la ayuda de la Guardia Civil para que esto no vuelva a suceder. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, y también a los vecinos. Qué historia tan sumamente misteriosa, 50 ¿verdad? habitantes, Con tan pocos 50. habitantes, mirar así de reojo a todos los vecinos. Sospechando de todo, claro, ¿no? es tremendo. horrible. En fin, vamos con un tema que hemos dejado en el aire y que hoy nos interesa mucho, el de los niños robados. Día clave, importante. Importante porque ayer tenía que declarar Sor María, no lo hizo, pero se lo ha hecho por carta. Luego hablaremos de ese comunicado porque tiene algunas perlitas que hay que analizar. Pero hoy tenían que declarar los padres adoptivos de una niña supuestamente robada precisamente por ella, por Sor María. Los padres, Teo Bernón, desde los juzgados de Plaza de Castilla, sí se han presentado. El que parece que no lo ha hecho ha sido el juez, porque tiene un cólico nefrítico, nos decías.
Ha sido todo muy extraño. Finalmente sí ha habido declaración, porque esta mañana nos lo decía el abogado de la madre biológica de María Luisa, que el juez se había puesto enfermo, tenía un cólico nefrítico, se tenía que retrasar la declaración o incluso que podría ser cancelada. Lo cierto es que minutos después de este anuncio el juez se ha presentado, suponemos que todavía convaleciente de ese cólico. Al final ha habido declaración, Alejandro Alcalde ha hablado y luego a la bajada nos ha atendido de nuevo a los medios de comunicación. Le hemos preguntado sobre qué ha versado la declaración, sobre todo sobre su relación con Sor María Gómez Balbuena y la adopción que él siempre presumió legal de su hija Pilar. Hemos hablado sobre el dinero, sobre ese dinero que él dice haber pagado en conceptos hospitalarios y ha traído todas las facturas de unas 80.000 pesetas de 1982, que fue lo que pagó por la adopción. Y también le he preguntado si no le pareció extraño que la monja le ofreciera otro bebé en el caso de que, porque esta niña Pilar, por lo visto, había estado 60 días ingresada en una incubadora porque nació con algún problema médico, algún problema sanitario. Él nos ha dicho que no, que realmente no fue que le ofreciera otro bebé, sino que les prevenía sobre las complicaciones de salud de Pilar. En fin, luego os ofreceremos estas declaraciones con el padre, porque finalmente sí que ha declarado aquí ante el juez Adolfo Carretero. Bueno, pues nos alegramos que a pesar de esa indisposición finalmente le haya tomado declaración a los padres adoptivos. Bueno, vamos con el comunicado de Sor María, que lo dicho, no quiso declarar, pero sí que luego nos hizo llegar un comunicado de los medios, tal vez visto el escándalo que se había organizado y la repercusión que había tenido esa no declaración. Es un comunicado que no tiene desperdicio, me van a permitir que lo lea literal, lo tengo aquí delante y lo van a ver ustedes en casa. Ante las informaciones aparecidas por mi comparecencia en los juzgados en calidad de denunciada, quisiera hacer saber que son falsos los hechos que se me imputan. Y aquí viene lo más llamativo, porque esta mujer redacta muy bien, todo hay que decirlo, ¿eh? Podría ser novelista perfectamente. Sí, es ella, Roberto. Me repugna, eso es. En lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, y ojo aquí, realizada bajo coacciones y amenazas. Aquí lo decía antes Alfonso también. Este es un detalle importante. Porque esa mínima diferencia, ¿qué significaría, Alfonso? La diferencia entre un delito y una falta, sin más. Madre mía. Y continúa ese comunicado. He dedicado toda mi vida, acabo de cumplir 87 años, a ayudar a los necesitados de manera desinteresada, como forma de hacer realidad mis profundas convicciones religiosas. Muy llamativo, lo hizo por la tarde, como sabemos ayer por la mañana estaba citada, se presentó, lo hizo por una puerta lateral, y entró, nadie la vio, pero sí la vimos salir. Nosotros y muchas madres, a las puertas de esos juzgados, y algunas madres que estuvieron aquí con nosotros también, estuvieron muy pendientes de ese momento y también, por supuesto, de esa tensión a la salida. Dime, Susana. Es esta última parte del comunicado de Sor María que nos faltaba por leerles. He dedicado toda mi vida, acabo de cumplir 87 años, así seguía, quiero dar públicamente las gracias de corazón. Pero viene a decir que lo que quiere es que esto se resuelva cuanto antes, que es lo que quieren precisamente las madres, ¿no? Cuando habrán leído esta mañana la carta a las madres, también se habrán llevado las manos a la cabeza. Como decíamos, esta mujer, Sor María, se presentó ayer en los juzgados, muchas madres estuvieron allí presentes, querían ponerle cara, verla, mirarla a los ojos. Ella salió, fueron momentos de mucha tensión, no solamente por la actitud de esta monja, que agachaba la cabeza y no miraba a nadie, sino por la de su acompañante, que sonreía y todavía no entendían por qué. Es la salida de los juzgados de Sor María Gómez Balbuena. Lo hace por una puerta lateral y protegida por varios policías municipales. La acompaña otra religiosa de la Congregación de las Hijas de la Caridad y su abogado, José María Calero, el mismo que representó a los padres de Marta del Castillo. Sor María atraviesa el cordón de cámaras y periodistas en silencio y con la cabeza agachada, ignorando las preguntas. Sor María trabajaba sola, ahora en una trama organizada de la Clínica Santa Cristina. Y oyendo a buen seguro los gritos de quienes la consideran culpable de robarles a sus hijos y hermanos. Con la ayuda de los agentes consigue llegar al vehículo con cristales tintados que la espera. La religiosa había llegado a los juzgados 1 hora y media antes de su cita para evitar a los periodistas. Ante el juez, solo unos minutos. Sor María se ha negado a declarar en relación a las imputaciones de detención ilegal y falsedad documental por la desaparición de un bebé en 1982. Yo la he visto tranquila, se ha acogido a su derecho a no declarar y el silencio es lo que ha primado. Su silencio ha exasperado a quienes aguardaban su declaración a las puertas de la sede judicial.
Pues yo lo que quiero es que la monja se declare culpable, que es lo que tiene que hacer, y que sí quite el hábito y que me diga dónde está mi hijo y quién lo tiene. Su primera comparecencia en un juzgado deja tras de sí un rastro de amargura e indignación. ¡Me pongan el juez! ¡Y encima la protegen! ¿Quién estaba cuando nos estaban robando y vendiendo? ¡Guarra, puta! ¡Puta! ¡Ay, te mueras, perra! ¡Me cago en tus muertos! ¿Dónde está mi hermano, desgraciado? Entre quienes esperaban que ayer se arrojara algo de luz sobre el paradero de sus seres queridos. Bueno, luego escucharemos más madres, también a María Luisa, que es la que ha acabado sentando a Sor María en el banquillo, y también a esos padres adoptivos que han hablado con Teo en las puertas de Plaza Castilla. Señores, en los juzgados de Plaza, que lo he dicho al revés, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho bien. Tanta puerta en plaza, ya digo, no sé lo que estoy comentando. Bien. Bueno, y tenemos una maravillosa noticia que contarle a Sergio. Nos está esperando en una sala, ahí le ven, con su hermano Mariano, con toda la familia. Es una familia muy unida. Está también su madre, su novia, muy buenas. No sabe nada, ¿eh? Él no tiene es una ni idea. sorpresa para él, no tiene ni idea. En fin, en unos minutos salimos de dudas.